Hola, muy buenas tardes. Esta es la voz agraria de Yucatán, dentro de la noticia ciudadana La Voz del Pueblo. Hoy es sábado 2 de abril del 2022. Les saludo con muchísimo gusto a don Félix Bigman, director de la noticia ciudadana. Don Félix, como siempre, un verdadero gusto No, al tenerlo. contrario, pues aquí seguimos documentando barbaridades, ¿no? Respecto a, pues, al tema agrario pues estos intentos de estos grupos mafiosos, de las mafias agroinmobiliarias, de cómo intentan despojar tanto a ejidatarios como posesionarios. Cierto, aquí nadie se salva de estos individuos, puesto pues prácticamente pienso que es por la situación de sentirse intocables, puesto tienen el cobijo del gobierno a su favor. Eh, de repente se aparecen, ¿verdad? Y ponen realmente en una situación de vulnerabilidad a los posesionarios y también como lo han hecho con los ejidatarios, ¿verdad? Ahorita vamos a comentar respecto al problema que se está dando nuevamente por el rumbo del Cerrito Muchachán. Sí, es correcto, pues se está viviendo una situación bastante compleja porque vienen a salir ahorita de que a partir del fraude que se realiza por Patrimonio Canacín, el Grupo Tabasco, Sofimex, el BEI, y que también aparecieron en aquellas zonas gente como el exfiscal Wilber Cetina Arjona y otros actores ligados al gobierno, tanto actual como pasado, al gobierno del estado. Pues ahora hace su aparición otro grupo de gente reclamando esas tierras que ya tienen posesionario, que fueron adquiridas de buena fe. Exactamente. Bueno, ese es uno de los detalles importantes, ¿verdad? Que hay que comentarle a los ciudadanos de esa zona. Ellos pues son posesionarios, la ley les asiste, entonces por ningún motivo deben de permitir que venga ninguna persona a querer retirarlos de ese lugar, en el entendido que al haber obtenido las tierras de buena fe tendrán sin duda sus documentos de la cesión de derecho del ejidatario o del posesionario, en su caso que haya tenido esas tierras a su favor, y son documentos totalmente válidos. Válidos lo comentamos porque hay, ¿verdad? Historia que hemos comentado acá, que suele ser que llegan y le presumen a la gente de esta zona, en este caso del Cerrito Muchachán, que pudiera ser que sus documentos no sean válidos, que porque tiene más validez lo que es la propiedad privada que una constancia final. A final de cuentas es un documento oficial y tiene validez como cualquiera. Así es. Tomando en cuenta que también la constancia del ejido es una constancia federal, no es cualquier documento. Fíjese, don Joaquín, que a mí lo que me inquieta dentro de toda esta práctica corrupta, en la que sabemos que siempre está la participación de los comisarios ejidales, ahorita también a través de engaños, de mentira y todo, el comisario con sus asesores jurídicos, que pues resultan unos criminales también, intentan engañar a esta gente de que necesitan hacer, o sea, sí efectivamente se necesita hacer
se necesitó hacer una asamblea en su momento, pero ahorita les dicen a esta gente que necesita, que tendrían que cobrarles 1.150.000 pesos para poder llevar a cabo esta asamblea, y de que de no resultar aprobada por la mayoría, pues ellos perderían 1.150.000 pesos. O sea, es un fraude que pretenden cometer en contra de estos posesionarios a través de que... Te cobro, pero no hay nada seguro. Así es. Y también vuelve a aparecer el fantasma del eBay, con estas prácticas de que yo soy inocente, yo no me tengo la culpa, yo no tengo nada que ver en esto. Aquí vayan ustedes con Sofimex, y Sofimex les dice, no, aquí no es con el comisario Ejidal, y el comisario Ejidal los manda de vuelta para allá, y les quieren cobrar a 50 pesos el metro cuadrado de una tierra que ya pagaron en su momento. Sí, bueno, hay que hacer hincapié que el eBay no desconoce cómo están las cosas, ¿verdad? Sabe que Sofimex está realmente muy ilegal y se atreve a mandarlos allá. Así es. Entonces, por si quedara alguna duda, ¿verdad? De cómo realmente van queriendo entrampar al ciudadano en un laberinto, ¿verdad? Que aparentemente no tiene salida, como que lo van acorralando hasta que de repente les dan el golpe, ¿no? Porque Sí, pues ya no hay más. y también, pues además, por si esto no fuera ya poco, mejor dicho, no fuera ya bastante, le salen los asesores del comisario Ejidal a los posesionarios con que sí, efectivamente, le dicen bajo engaños, por supuesto, porque este asunto de esa parcela que está en disputa ahorita, pues tiene una historia en la que está involucrada con Patrimonio Canacín en la asamblea del 26 de diciembre del 2010. Y que este dueño, que según viene a reclamar, este supuesto dueño que adquiere esa tierra a través de un regalo de su compadre, hágame usted el favor, con tremenda payasada por parte de los asesores del comisario Ejidal. Y bueno, en realidad no es nada raro lo que hacen los asesores del comisario. De hecho, en la administración anterior de la comisaría, cuando estaba en ese entonces Javier Martín Gómez Cauich, igual uno de sus asesores, Eduardo Yamil, si recuerda usted, don Félix, que nos hicieron inclusive llegar un documento donde junto con Bernardino Puch se estaban encargados de cobrarles a los vecindados de esa zona un dinero, ¿verdad?, precisamente para llevar a cabo una asamblea. Entonces la práctica no cambia, es la misma. Tristemente, en su momento, cuando este actual comisario estaba haciendo campaña, se le escucharon decir cosas que dieron esperanza de que pudiera manejarse diferente las cosas en el ejido, pero pues todo fue de dientes para afuera. Claro, incluso resultó peor que pues el que estaba anteriormente a él. Entonces, es una situación que se repite, ¿verdad? Como una serie que se puede ver las veces que uno quiera, ¿verdad? Acá en el ejido. Entonces, no hay un fin, ya que el gobierno pues no le interesa este asunto, ya que si se hiciera lo necesario realmente para investigar todos los despojos de tierra contra los ejidatarios, sin duda saldrían muy raspados mucha gente del gobierno, porque
hay desde diputados, ya sea locales, federales, gobernadores, exgobernadores, ¿verdad? Senadores, Senadores, metidos en todo este tejemaneje, donde jueces, jueces, fiscales, ¿verdad? fiscales. Donde han vulnerado en su totalidad los derechos de los ejidatarios y también por consecuencia vulneran los derechos de los vecindados de todo Canacina. O sea, no estamos hablando específicamente solo de Cerrito Muchecheno o de Muchecheno. O sea, la verdad es que el problema es general. Entonces, por eso al gobierno, a ningún gobierno le ha interesado manejar este asunto y llegarlo a fondo. No se hará una investigación. De hecho, el gobierno federal debería de mandar a investigar todo este lavado de dinero que se da en los ejidos, ¿no? Que es una barbaridad tremenda. Ayer casualmente estamos revisando los documentos donde observamos que precisamente en esa asamblea del 26 de diciembre del 2010, pues entre comillas ellos invierten, el Grupo Tabasco, ¿no? 7 millones de pesos en el ejido, para hacerse de más de 2.000 hectáreas de tierra, y tan solo con una pequeña porción que hicieron por allá el tejemaneje. Hicieron una venta de 218 millones de pesos solo en una pequeña porción de esas tierras que malamente le han arrebatado a los ejidatarios. Sí, y lo extraño es, lo extraño y la pregunta es, ¿por qué hasta ahorita no ha hecho nada el nuevo gobierno? Bueno, ni tan nuevo porque ya va para 3 años. 3 años ya, sí. Sí, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque tampoco es desconocido para el señor presidente este tema, ya que él por mucho tiempo en su campaña estuvo visitando comunidades y hablaba de este tipo de cosas. Entonces, el hecho de que hasta ahorita no haya hecho una investigación seria en los ejidos, pues sí llama mucho la atención y genera muchísimas dudas del por qué no ha dado instrucciones de que se lleve este tipo de acciones en los ejidos. Así es. Y pues yo creo que antes de continuar sería pues justo mandarle unos saludos a algunas personas, ¿no? Ah, sí, no, don Félix, ayer tuvimos el gusto, por ejemplo, de tener una charla con un joven estudiante de nombre César, que radica en Humán, y que es estudiante de la UNAM. Estudia la carrera perdón, está estudiando un doctorado de urbanismo. Y su tesis va enfocada pues en el tema de los problemas de despojo de tierras ejidales, y él escogió hacerlo enfocado en el tema de Canacín, por toda esta maraña de pues todas estas aristas que tiene Canacín, lo complejo que es, ¿no? Efectivamente, entonces pues fue un verdadero gusto tener aquí a este joven, que ojalá y muchos más jóvenes se interesaran en este tema, que de verdad hay cosas, bueno, interesantes y a la vez espantosas y muy criminales. O sea, si se llegara realmente a mover este asunto jurídicamente hablando, muchos irían a la cárcel. Es correcto. Eso sin duda. Y pues también nos gustaría también mandarle saludos aquí al amigo Roque Liberato, Mike Tun. Pues saludos, estimado, y pues esperemos pronto poder coincidir nuevamente en otras transmisiones en Yaxcucul. A ver, vemos que está muy callada la gente de allá,
esperemos que pronto poder ir y, pues documentar situaciones similares a las de acá, como pertinentemente pues llevas a cabo, ¿no? Correcto, así es cierto. Pues mire, hoy nos toca leer, don Félix, en la ley agraria, el título quinto de la pequeña propiedad individual de tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Escuchemos qué nos dice el artículo 115. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios, considerándose como tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. Bueno, casualmente ayer también tocamos ese tema, ¿verdad? Con el joven César, porque se da la casualidad de que en Canacín el fenómeno que hay es que en cualquier punto que te voltees se escucha el nombre de Sofimex. Entonces, tal el caso cuando nos tocó documentar de don Fernando Slup, tuvimos en la mano el documento que decía Sofimex, que es cuando le tumbaron su cerca y rasparon sus plantas, su sembrado, y además lo llevaron a la cárcel, una aberración de actuación de las autoridades. Criminal de las autoridades, que pues cabe decir también que en aquel entonces lo querían obligar a firmar, le decían que a cambio de su libertad él tenía que firmar la entrega de sus tierras. Esto lo hicieron los comandantes de la Policía Municipal en conjunto con gente de la Fiscalía General del Estado y del gobierno municipal que encabezaba Carlos Moreno Magaña. Y cabe mencionar que para ese entonces el divo de la modernidad presumía ser amigo precisamente de don Fernando Slup. Pues amigos así, pues ¿para qué los queremos, no? Así es. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, entonces volviendo a ese tema de los latifundios, pues llama la atención que Sofimex esté en todos los rincones de Canacín. Valdría la pena de verdad checar a fondo este asunto. ¿Cómo es que le permite el gobierno de Mauricio Vila Dosal seguir operando a Sofimex? ¿Será que porque para él, por pertenecer a la Partido de Acción Nacional, es muy entrañable, porque pues esta empresa fue creada ni más ni menos que por Manuel Gómez Omorín, que fue quien creó al PAN? ¿Coincidencias? No creo. Efectivamente. Correcto, pues esto sí sería bueno que se viera, ¿no? Pasamos al artículo 116 con sus fracciones, que nos dice: para los efectos de esta ley se entiende por fracción 1, tierras agrícolas, los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. Fracción 2, tierras ganaderas, los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea esta natural o inducida. Fracción 3, tierras forestales, los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas. Se reputan como agrícolas las tierras rústicas que no estén efectivamente dedicadas a alguna otra actividad económica. Muy bien, estos son el tipo de
pues de tierras que se pueden manejar dentro de un ejido, agrícolas, ganaderas o forestales, que pues hablando en el tema agrícola, pues ya sabemos, ¿verdad?, que pues se pueden usar ya sea para sembrar chile, tomate, ibes, frijol, Maíz, chícharo, calabaza, pepino. el famoso put, que es la papaya, Así es. ¿verdad? Y en el tipo de tierras ganaderas, bueno, puede ser desde la cría de ganado vacuno o ovino. Entonces, para la cría de cerdos, precisamente puede ser también. Y bueno, en las tierras forestales, pues más que nada es para los árboles que se puedan utilizar para lo que viene siendo también trabajos de carpintería, ¿verdad? Claro. Para aprovechar frutos de esos árboles también. Y comentábamos también, o sea, siempre lo hemos platicado. Aquí hay gente que comercia con la tierra sin ser propiamente ni posesionarios ni ejidatarios. Y esta gente poco ayuda cuando existen este tipo de situaciones de despojos, porque ven esto como una situación oportunista. No pagan un impuesto, no le pagan una regalía, un usufructo al ejidatario. Me refiero desde los leñadores, los que producen carbón vegetal, los tierreros que se llevan la tierra de los predios de los ejidatarios para comercializarlas en las zonas de alta plusvalía en las ciudades. Un costalito te lo pueden vender hasta en 200, 300, un costalito de 10 kilos de tierra. Y de hecho, ahorita que lo comenta usted, eso sería una de las problemáticas que debiera de poner atención los comisarios ejidales, porque pues en realidad eso es un derecho que debe de ir a parar a manos de los ejidatarios y que son otros los que lo están aprovechando, ¿no? Y entran los leñadores y se llevan camiones hasta de 3 toneladas repletos de leña. Así es, efectivamente. Y pues a ellos, uno de los que ganan sin duda, pues es el gobierno, ¿verdad? Claro. Que ahí ya hemos comentado que de repente ellos se dan el placer inclusive de multar a estas personas. Y aquí asoma otra cosa que, bueno, nosotros los campesinos, viendo lo lamentable, pues las prácticas que han llevado los servidores públicos de todos los niveles en los programas según de ayuda para los campesinos, pequeños productores y también pequeños ganaderos que salen con la grosería de darles 2 metros de manguera, pues, no les dan una bomba, no les proveen lo que verdaderamente necesitan. Pero sin embargo vemos que existe un caso que para mí me parece bastante grosero, bastante insultante para los habitantes de Canacín, de que, por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? San José. No, bueno, del rumbo de San José, San Antonio, Tehuitz, exista un extranjero de nacionalidad alemana a cual le tienen otorgado una UMA, que es una unidad en la cual se reproduce dinero como pago por cuidar a estos venados. Y decimos, ¿dónde está la justicia social? Los ejidatarios teniendo extensiones de tierras bastante importantes, ¿por qué no les otorgan estas sumas a los ejidatarios para que cuiden y se dediquen a ver ¿cómo se llama?
la procreación de estos venados de cola blanca y la protección de los mismos y reciban ellos este pago. Sí, eso que usted comenta es muy cierto, prefieren darle esos beneficios a gente de otro lado que beneficiar a la comunidad. Eso es una cosa que se ha visto de manera recurrente. Entonces, como ese ejemplo que acaba de comentar don Félix, realmente hay varios, ¿verdad? Que quisiéramos que en vez se les diera la oportunidad realmente a los ejidatarios, a los campesinos de la zona, de tener un programa de tal manufactura que le pudiera ayudar realmente a cuidar pues el patrimonio también, ¿verdad? Es un cuidado de patrimonio, igual a la vez cuida su tierra, cuidan la reproducción de sus animales y además reciben un beneficio. Que pues sabemos que al final de cuentas ese tipo de programas pues salen de los impuestos de todos los ciudadanos. Así, efectivamente, para terminar de cerrar el círculo negativo, ¿no? Es financiado por los impuestos que pagamos todos los contribuyentes. Así de simple. Muy bien, pues pasemos al artículo 117 con sus fracciones que nos dice: se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de tierras agrícolas de riego o humedad de primera que no exceda los siguientes límites o sus equivalentes en otras clases de tierra. Fracción 2, 150 hectáreas si se destina al cultivo de algodón. Fracción 3, 300 hectáreas si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, enequén, hule, palma, fig, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Para los efectos de esta ley, se consideran árboles frutales las plantas perennes de tronco leñoso, productoras de frutos útiles al hombre. Para efectos de la equivalencia a que se refiere este artículo, se computará 1 hectárea de riego por 2 de temporal, por 4 de agostadero de buena calidad, por 8 de monte o agostadero en terrenos áridos. Pues estas son las especificaciones que habla el artículo 117 para el trabajo en las áreas de las distintas formas de labor que puede el ejidatario en las tierras agrícolas. Me llama la atención realmente, don Félix, el tipo de cómputo que llevan cuando un lugar de tierra, tomando en cuenta que tal vez la producción no sea tan buena como de una zona húmeda, ¿ah? Para ir compensando, ¿verdad? Tratando de poner un equivalente, o sea, más tierra que podría darle tal vez la misma producción que una cantidad de tierra menor, pero que es zona húmeda, ¿no? Correcto. Bueno, pasemos al artículo 118, que nos dice: para efectos de la aplicación de los límites de la pequeña propiedad, cuando un mismo individuo sea propietario de tierras agrícolas de distintas o las destine a diferentes cultivos, se sumarán todas ellas de acuerdo a sus equivalencias y al cultivo respectivo. En los previstas en las fracciones 2 y 3 del artículo 110, pues tal vez algodón, quiere decir que solo tengas que sembrar algodón. O sea, puedes utilizar otro tipo de sembrados dentro del mismo área. Pues obviamente con una hectárea más o menos una manzana, ¿no? 100% es una hectárea, 800 manzanas se requerirían para poder realizar
una labor en una propiedad forestal. Y todavía así veo que la ley contempla que es una pequeña propiedad. Es bastante extenso realmente. Pasemos al artículo 120 que nos dice: se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate, no exceda de la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado, equivalente en ganado menor, conforme a las equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Mantener 500 cabezas de ganado mayor, a lo mejor en ganado menor, que podría ser, por ejemplo, ovejas, ¿verdad? Claro. Sería, en vez de 500, podría tener 800 o 900 cabezas de ganado menor. Esto es de las cosas que desafortunadamente no vemos aquí. De lo que hablábamos ayer con este joven César, de las cosas terribles que se han dado en contra del ejidatario, al no informarle de todos estos beneficios que podría sacar de su tierra, que no se le da el apoyo, la asesoría adecuada. Entonces han dejado de percibir muchos beneficios, y a la postre determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se hará mediante estudios técnicos de campo, tomando en cuenta la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo los factores topográficos, climatológicos, pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de la tierra de cada región. O sea, dónde se encuentra, qué clima impera en la zona y qué cantidad de lluvia se puede esperar en temporada, es lo que nos dice esto, ¿no? Sí, ya, pero también dice, habla de la cantidad de forraje, que pues esto sería el pasto con que pudieras alimentar de forma natural, adecuada, sí, al ganado. Exactamente. Y entonces por eso también habla del tema del pluviométrico, porque pues es la lluvia, claro, lo que va a generar, también, lo que va a generar a que se dé este alimento natural para el ganado. Vamos al artículo 121, que nos dice: la superficie de las tierras que a partir de su estado natural hubieran sido mejoradas con obras de riego, drenaje, nivelación o cualesquiera otras ejecutadas por sus dueños o poseedor de un predio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de sus tierras. Dichos certificados harán prueba plena. Bueno, si a lo mejor en un principio las tierras a lo mejor son muy áridas, y para esto el ejidatario tiene la oportunidad de tener mayor cantidad de tierra, pero con el paso del tiempo él con su trabajo va mejorando, ¿verdad?, las condiciones para que su sembrado dé más cantidad de frutos. Eso no quiere decir que deba de cambiar el número de hectáreas que tenga él en su poder. O sea, ese beneficio de tener más hectáreas de tierra lo va a seguir teniendo, que tiene en los temas de despojos que tanto hablamos.
es tan importante la posesión que siendo poseedor se puede conseguir ante la Secretaría de Agricultura un certificado que, según este artículo 121, dice harán prueba plena. O sea, esto en un dado caso que a futuro pudiera presentarse algún problema como lo que estamos viendo ahorita en los despojos de tierras, los ejidatarios podrían usar este documento, ¿verdad? Para demostrar que ellos han estado trabajando la tierra por tanto tiempo y que no hay ninguna cosa legal que realmente los pueda obligar a salirse de esas tierras, ¿no? Son cosas que se han dejado de hacer porque la dependencia encargada de asesorar a los ejidatarios no lo ha hecho, y el gobierno tampoco ha creado realmente todo o sea, no ha hecho absolutamente nada para crear programas adecuados para que se lleven este tipo de tallos asesorados para que puedan realizar las labores como lo dice la ley agraria, es aprovechar, se han despojado de sus tierras. Pasaremos al artículo 122 que nos dice: las pequeñas propiedades ganaderas seguirán siendo consideradas como tales aun cuando se dedique a fracción 2, que las tierras dedicadas a uso agrícola sin fines de alimentación de ganado no excedan las superficies señaladas en el artículo 117. El límite aplicable será el que corresponda a la clase que tenían dichas tierras antes de la mejora. Continuarán en el supuesto de la fracción 1 quienes, manteniendo como mínimo el número de cabezas que corresponda al coeficiente de acostadero anterior a la mejora, comercien con los excedentes de los productos que se obtengan debido a las mejoras realizadas. Los vegetales que en forma espontánea se obtengan de tierras ganaderas podrán comercializarse sin que para ello se entienda que dichas tierras se destinan a uso agrícola. Más bien en lo que el ganado llega a ser maduro, que se pueda comerciar, hacer otras actividades dentro de esa tierra que le pueden ayudar tanto a alimentar al ganado como para tener una forma más de subsistir mientras el ganado realmente se puede comerciar. Pasaremos al artículo 123 que nos dice lo siguiente: cuando las tierras de una pequeña propiedad ganadera se conviertan en forestales, esta seguirá considerándose como pequeña propiedad aunque rebase 800 hectáreas. Realmente ya habíamos leído hace un rato que el límite eran 800, pero ya aquí el artículo 123 nos comenta una cosa importante, ¿no? Siempre y cuando venga, ¿verdad?, la tierra como ganadera, que por X razón se deje de usar como tal y se empiece a usar también como forestal, pudiera permitirle la ley que entonces se rebase el límite que comentaba antes la ley agraria en este artículo 119.
Son algunas de las cosas que me llaman un poco la atención. Pero bueno, así lo tiene estipulado la ley en su artículo 123. A final de cuentas, si todo fuera para beneficio del ejidatario, yo feliz, yo feliz. Claro. Pero desafortunadamente ya no es así. En fin, pasaremos al artículo 124 con sus fracciones, que nos dice: las tierras que conforme a lo dispuesto en esta ley excedan la extensión de la pequeña propiedad individual deberán ser fraccionadas. En su caso, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la enajenación de excedentes en pública almoneda se hagan dos o más ofertas iguales, tendrán preferencia en el orden señalado. Fracción 1. Los núcleos de población colindantes a las tierras de cuya enajenación se trate. Fracción 2. Los municipios en que se localicen los excedentes. Fracción 3. Las entidades federativas en que se localicen los excedentes. Fracción 4. La federación. Fracción 5. Los demás oferentes. Pues, de Canacín, si se viera envuelto en una situación como esta, pues los que le quedan, vamos a hablar por ejemplo en la zona sur, ¿verdad? Pues estamos hablando de Xectamán, por ejemplo. Pues estos ejidos, los que tenían la primera preferencia, ¿no? Si ninguno de los ejidos quiere, entonces ya sería el municipio, en este caso, el municipio de Canacín, quien tendría el siguiente derecho de preferencia. Si el municipio de Canacín dice no, pues pasaríamos al gobierno del estado de Yucatán. Y si él tampoco dice que quiere la tierra, que pues bueno, pasaríamos al gobierno de México, ¿no? Así es, al gobierno federal. Y de ahí, si ellos despreciaran la oportunidad, pues cualquier otra persona que quisiera adquirir esas partes de tierra, ¿no? Pero bueno, sabemos que el gobierno no va a despreciar. De hecho, ya se adelantó a todos estos movimientos. Observábamos ayer en uno de los documentos que revisábamos cómo apareció. Primero pasó a manos de José Manuel Sáenz Pineda, luego una empresa de él, Patrimonio Canacín, Sofimex, Estado de Yucatán. O sea, ellos no pierden tiempo, ¿verdad? Desafortunadamente. Pues hacer hincapié, don Félix, a todos aquellos que hoy están viviendo una situación de posible despojo, ¿verdad?, de tierras, de sus propiedades, que la posesión es un derecho muy importante. No se dejen amedrentar ni engañar por nadie. Una cuestión muy importante es que se apoyen entre sí, que no bajen la guardia, que cuando haya una situación de esta pasen la voz y platiquen respecto de esta situación y no se abandonen por ningún motivo. Esa es la realidad de las cosas. Es muy importante, de beneficio para los ejidatarios. Y cosas que pues no se están aplicando, bueno, ni siquiera se están aplicando, ya no hablan ni de debida o indebidamente. No se han aplicado en muchos ejidos y de ahí deriva que pues se haya empobrecido intencionalmente el ejidatario, pues con la finalidad de despojarlo. Exactamente.
Y pues también podemos mencionar las carreteras de cuota. Claro. Pues al final de cuentas esas carreteras de cuota se realizan en tierras de ejidos. Claro, y otra cosa que nos deja ver esta ley agraria, estos artículos que agrícolas y ganaderos, pues más que nada para beneficiar el mercado norteamericano de carne, de productos agrícolas, dejando en desventaja a los productores. Pues aquí a uno de los que han beneficiado bastante con todos estos manejos, ¿verdad? Diría yo en contra de los ejidatarios, pues es que ¿qué? Sí, por mencionar algunos, pero el mayor beneficiado siempre históricamente, por encima de que ha sido el mercado de carne y productos agrícolas de Estados Unidos. Tristemente vemos cómo pues los mecanismos están establecidos en la ley agraria y simplemente los gobiernos federales, estatales y municipales pues no pretenden aplicarlo a través de programas que reactiven el campo para producir estos alimentos a la población y que puedan ser competitivos y no depender del mercado gringo, canadiense y europeo, ¿no? Así es, en detrimento del, pues ahora sí que del sustento del ejidatario, ¿no? Así es. Pues esto es lo que nos comentó la ley agraria el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y pues mandamos saludos también a despedirnos. Claro, un saludo a Jorge Iván Herrera, que pues ahí viendo ellos, como bien saben, ellos son simpatizantes y militantes del partido Morena y que vienen ahorita promoviendo esta convención pues para sacar a todos esos y que lo recuerden siempre, los servidores públicos están para servir a la ciudadanía, son entes escrutables a los cuales tenemos que exigirles todos los días, tanto a nivel federal, así desde el presidente, el gobernador, los alcaldes y de todos los titulares de las demás dependencias, los magistrados, fiscales, diputados, senadores, fiscales, policías, comandantes. No son dioses, no son héroes nacionales, son servidores públicos, son nuestros empleados, viven de nuestros impuestos y hay que exigirles y presionarlos. Así es, en medida de que vayamos exigiendo nuestros derechos, podremos conseguir, la verdad, que vayan aterrizando un poco, porque el hecho de estar en un cargo público como que se les sube bastante. Hay que recordar que cada vez que se da la época de elecciones pasan, ¿verdad?, a pedir la oportunidad de que sean votados para servirnos, pero desafortunadamente cuando se terminan las elecciones y resultan ser ganadores del puesto, entonces se revierte el asunto, ¿verdad? El que es realmente empleado ya quiere que la ciudadanía sea su empleado. Así es. Quieren tratar con desprecio al ciudadano, como precisamente todos esos servidores públicos que estuvieron en administraciones federales, estatales y municipales con el PRI y hoy están con Morena, le hicieron mucho daño al país y ahorita se quieren vestir de héroes con este asunto de la cuarta transformación, ¿no? Efectivamente. Bueno, la verdad es que yo diría que
pudiera haber algún cambio en el momento que se vea que realmente el gobierno está atacando francamente la corrupción, que no se nota. Más allá yo veo otras cosas. Ahorita quien gobierna el país necesita votos para echar abajo pues muchas cosas que se aprobaron cuando estuvo el PRI, pero ahorita resulta que quienes le van a dar esos votos son gente del PRI, que ya se pasó a Morena, y gente que todavía sigue dentro del PRI. Y a cambio, ¿qué es lo que van a tener? ¿Qué van a obtener de nuestro señor presidente, ¿no? Impuesto a los ciudadanos. No, yo creo que lo que van a obtener son puestos en curules y en candidaturas. Porque al final de cuentas se va a pagar con los impuestos de nosotros. Muy bien, señor, pues muchas gracias, muy amables. Queremos contar con su amable